Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos permite de congregarnos nuevamente en su nombre. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Cuando lo tengan, digan amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hoy estaremos predicando, amados hermanos, bajo el tema Los dones del Espíritu Santo, parte 2. Acompáñenme en oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de congregarnos nuevamente en tu nombre. Tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en el medio. Así que te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en esta preciosa tarde, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Santo de Israel, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor. Ahora estamos, reprendemos todo aquello que no es tuyo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, Señor, te pido que me unja en esta tarde, Señor, que ponga una unción fresca sobre mí, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sean palabras de bendición, sean palabras de edificación, Señor, palabras de poder, palabra tuya, Señor, dirigida por ti, Espíritu Santo. Oh Señor, te damos toda gloria y toda honra y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias, Señor, y declarándolo hecho conforme a tu palabra. Recibe, Señor, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. En la primera lección, amados hermanos, cubrimos los tres dones del Espíritu Santo que revelan algo, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. En esta segunda lección estaremos enseñando acerca de los tres dones del Espíritu Santo que hacen algo. Generalmente estos dones son llamados dones de poder, que son el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. En esta lección trataremos con el don de fe. Y antes de hablar acerca de este don, quiero explicarles que la palabra de Dios, la Biblia, nos enumera un total de 4 clases diferentes de fe. La palabra nos da un total de 4 clases diferentes de fe. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es la fe por la cual usted y yo somos salvos. Y esta fe es un don de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros recibimos salvación.
Dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La segunda fe la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y escucha lo siguiente: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es una fe que todos los creyentes poseen. Esta fe general puede aumentar, puede crecer en nuestras vidas a medida que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios y la pongamos por obra en nuestras vidas. Pero esta fe, esta fe es por la cual nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y a través de esta fe hemos recibido respuesta a nuestras oraciones. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, verso 24: por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esta fe que aquí está hablando no es el don de fe manifestándose en nuestras vidas, porque no todos los creyentes van a tener este don manifestado en sus vidas. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12: porque a este es dada palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu. Ahora vamos a hablar de la tercera fe que nos enseña la palabra de Dios, que nos enumera la palabra de Dios. Y esto se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que el fruto de fe es diferente del don de fe. En el griego original, sin embargo, este fruto de fe no es llamado fe. Repito, en el griego original, este fruto de fe no es llamado fe, sino fidelidad. El fruto del Espíritu es dado para qué, hermano, para el desarrollo del carácter del creyente. Repito, el fruto del Espíritu es dado para el desarrollo del carácter del creyente, mientras que los dones del Espíritu Santo son para producir poder en la vida del creyente. El fruto es algo que crece, la fe, la fidelidad, es un fruto que crece en la vida de un cristiano para establecerle en su carácter espiritual. Y el don de fe es un don dado por el Espíritu de Dios como Él quiere repartirlo, como Él quiera darlo. Ya hemos hablado de tres clases de fe mencionadas aquí en la palabra. La primera fe que hablamos fue la fe por medio de la cual somos salvos. Y esto es un don de Dios. Eso lo leímos en Efesios capítulo 2, verso 8. La segunda fe, que la podemos llamar fe general,
Esta fe la tiene todos los creyentes según la medida que Dios repartió a cada uno. Y esta fe puede crecer a medida que los cristianos se alimenten de la palabra de Dios. Esa segunda fe la vimos en Romanos capítulo 12, verso 3. A través de esta medida de fe que Dios repartió a los cristianos, es por la cual nosotros recibimos respuesta a nuestras oraciones. Aleluya. Y tercero, hablamos del fruto de fe que crece para el desarrollo del carácter del cristiano. ¿Para qué crece el fruto de fe? Para el desarrollo del carácter del cristiano. Ya habiendo explicado estas tres clases de fe, vamos a hablar ahora del don de fe. Aleluya. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios llegará definitivamente a suceder. El don de fe fue usado por los patriarcas de la antigüedad para dar bendiciones sobrenaturales o el cumplimiento de pronunciaciones humanas. Cuando estos patriarcas, hermanos, estaban a punto de morirse, ellos imponían las manos sobre sus hijos y ordenaban bendiciones sobre ellos. A menudo, estas bendiciones no llegaban a suceder hasta muchos años después. Esto lo podemos ver en la vida de Abraham, de Isaac y José. Estos patriarcas creyeron que sus pronunciaciones llegarían a suceder a la hora señalada en el futuro. Y esto es el don de fe en operación. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Daniel capítulo 6, vamos a leer primero el verso 16 y 17. Luego vamos a brincar a los versículos 19 al 23. Empezamos con los versos 16 y 17 y dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Versos 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Aquí vemos el don de fe para protección personal. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Daniel recibió un milagro mientras estaba en el foso de los leones. En aquellos tiempos, amados hermanos, y a través de la historia, muchos habían sido echados con los leones y fueron muertos. ¿Por qué no dañaron a Daniel esos leones? La palabra de Dios nos dice que Daniel había confiado, Daniel había creído en su Dios. No hay ninguna duda de que Dios le dio una fe sobrenatural,
una manifestación especial para recibir liberación de los leones. Daniel no hizo nada, ni tampoco se preocupó. Esta fe sobrenatural era el don de fe en operación. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 17, versos 2 al 6. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 2 al 6. Y dice: Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente a Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, perdón. Aquí vemos una ocasión donde el don de fe fue usado para el sustento sobrenatural en un tiempo de hambre. La fe de Elías, amado hermano, tenía que haber sido dada sobrenaturalmente por Dios, ya que era más allá del razonamiento humano el esperar que cuervos alimentaban a una persona, a un ser humano. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que los cuervos trajeron alimento a Elías por la mañana y por la tarde. Y por esa fe sobrenatural, Elías pasivamente recibió un milagro. Bendecido el santo nombre de Jesús. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hoy en día no muchas personas son resucitadas de entre los muertos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, le voy a decir por qué. Para que una persona pueda resucitar de entre los muertos, tienen que ver 3 dones del Espíritu Santo en operación. Tienen que manifestarse 3 dones del Espíritu Santo. El primer don que tiene que manifestarse es el don de fe. Porque el don de fe hace que el espíritu que salió de la persona vuelva nuevamente a la persona que falleció, que murió. El segundo don que tiene que manifestarse, que tiene que estar en operación, es el don de hacer milagros. El don de hacer milagros se encarga de traer a la vida, de revivir a la persona que murió. Y el tercer don que tiene que estar en operación son los dones de sanidades. Porque los dones de sanidades sanan a la persona de lo que la persona murió. Porque si la persona después que es resucitada no es sanada por los dones de sanidades, va a volver a morir nuevamente. Aleluya. Algunos cristianos pueden tener uno o más de estos dones en operación en su vida, pero son demasiado pocos los que tienen estos 3 dones en operación en su vida. Aleluya. El don de fe, amados hermanos, puede ser usado en ocasiones para echar fuera demonios. Los demonios son revelados a través del don de discernimiento de espíritus y o a través de la palabra de ciencia. Pero el don de fe aún debe ser ejercitado para echar fuera el espíritu inmundo. Ahora, con su fe natural, con la medida de fe que Dios nos ha dado, y tomando la promesa de Dios, podemos echar fuera demonios. Porque después que Jesucristo resucitó entre los muertos,
al tercer día, alabado el santo nombre de Jesús, Él le dijo a los discípulos, en Marcos capítulo 16, empezando en el versículo 15, le dijo, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después continúa y le dice, y estas señales seguirán, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios. Así que también por la fe natural podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Este don de fe también, amados hermanos, se pone en acción cuando uno impone las manos para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Cualquier creyente puede imponer la mano sobre la gente en fe y apropiarse de la promesa de Dios y creer a Dios. Pero hay una diferencia entre el creer a Dios con fe regular, con fe general, y apropiarse de sus promesas, y aquella manifestación sobrenatural que es transmitida de un individuo a otro a través del don de fe. El imponer las manos en una persona en fe para que reciba sanidad o para que reciba cualquier otra bendición, si es recibida, es aún una demostración del poder de Dios. Sin embargo, si cuando una persona impone la mano sobre otra y se es ministrada a través de ellos sanidad o la plenitud del Espíritu Santo por manifestación sobrenatural, entonces eso es el don de fe en operación. Así que hemos aprendido que Dios obra en ambos modos. Dios obra por nuestra fe general cuando nosotros nos apropiamos de sus promesas. Y por otra parte, nosotros recibimos también de parte de Dios, primero por su palabra, cuando nos apropiamos de su promesa recibimos de parte de Dios, pero también recibimos de parte de Dios por manifestación sobrenatural ministrada de una persona a otra a través del don de fe. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ya hemos hablado acerca del don de fe. Ahora vamos a hablar acerca del don de hacer milagros. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a hablar ahora del don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es una suspensión temporaria del orden acostumbrado a través del Espíritu Santo. Cada uno de los dones aquí mencionados en 1 Corintios capítulo 12 son sobrenaturales. Un ejemplo específico de un milagro es cuando Eliseo dividió el río, cuando golpeó con su manto. Después que Elías ascendió a los cielos en el carro en un torbellino, Eliseo recibió el manto de Elías y golpeó el río Jordán con él. El dividir las aguas por toque de su manto fue en realidad un milagro. Esto fue una intervención en el curso ordinario de la naturaleza. Si quieren leer la historia, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, empezando en el versículo 9. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, leemos la historia. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, esto fue a través del don de hacer milagros. Bendecido el santo nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento hubieron muchas manifestaciones del don de hacer milagros. Cuando Adón echó su vara al suelo y se volvió serpiente, esto fue el don de hacer milagros en operación. Cuando el polvo se volvió en insectos, esto lo encontramos en el libro de Éxodo.
Cuando el pueblo se volvió en insectos, esto fue el don de hacer milagros en operación. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, para que veamos más manifestaciones del don de hacer milagros. Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 5 al 15. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha gente en hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogidos pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí vemos que Jesús, con 5 panes y 2 pececillos, alimentó como a 5,000 personas. Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos de un muchacho y dio a comer, como les dije, 5,000 personas. Luego se recogió 12 cestas de 12 canastas de la comida que había sobrado, después que todos se habían saciado. Esto fue el don de hacer milagros en operación. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13, versos 4 al 12. Hechos capítulo 13, versos 4 al 12. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que el don de hacer milagros fue usado para confirmar la palabra que fue predicada cuando Pablo estaba predicando en Chipre. Elimas, el mago, se le resistió. Pablo, a través del poder de Dios en la operación del don de hacer milagros,
le hizo ciego por algún tiempo. Y esto fue una señal para otros. El hacer milagros es usado para demostrar el poder de Dios y su magnificencia. La palabra griega usada para milagros es poderes. En otras palabras, el hacer milagros es llamado el obrar poderes. La palabra griega, de acuerdo con la concordancia griega, significa explosiones de omnipotencia. Significa impulsantes, asombrosas, maravillas y admiraciones, o la demostración de explosiones de omnipotencia. Bendecido el santo nombre de Jesús. El don de hacer milagros es un don poderoso, glorificando al Dios Todopoderoso. La diferencia entre el don de fe y el don de hacer milagros es que el don de fe es un don pasivo porque recibe un milagro, y el don de hacer milagros obra un milagro. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Ahora ya hemos terminado con el don de fe. Hemos terminado con el don de hacer milagros. Y ahora vamos a hablar de los dones de sanidades. Aleluya. El propósito de los dones de sanidades es para que el enfermo reciba sanidad. El propósito de los dones de sanidades es para que el enfermo reciba sanidad. Los dones de sanidades son dados por Dios para la sanidad sobrenatural de dolencias sin ningún medio natural de ningún origen. Le damos gracias a Dios por la ciencia médica y por los buenos doctores cristianos que tenemos hoy en día. Por esos cristianos que son doctores, que se interesan por su paciente, le damos gracias a Dios por ello. Pero quiero explicar algo. Existe lo que se llama la ciencia médica y existe la sanidad sobrenatural. A través de los años, la ciencia médica ha hecho grandes descubrimientos hechos por la tecnología médica moderna. Y le damos gracias a Dios por este conocimiento que nos ha dado para nuestro bienestar. Yo creo en la sanidad natural y le doy gracias a Dios por ello. Pero también creo en la sanidad sobrenatural. Y los dones de sanidades son sobrenaturales, así como los demás dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 10 verso 38. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús implementó la sanidad en su ministerio, según este versículo. Pero también le dio autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 10, verso 8. Dice, vamos a empezar en el verso 5, perdón, de 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y verso 8: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia.
Entonces aquí vemos que también le dio autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos. Quiero aclarar que estos dones de los cuales estamos hablando, incluyendo los dones de sanidades, son sobrenaturales. Si la ciencia médica fuera el método de Dios para sanar, estaría libre de errores. Pero claro, como dije anteriormente, le damos gracias a Dios por los avances de la ciencia médica y el trabajo espectacular, el trabajo maravilloso que están haciendo los doctores, científicos, entre otros. Pero la sanidad sobrenatural no viene por un diagnóstico o por recetar un tratamiento. La sanidad sobrenatural viene por el poner las manos sobre una persona, el ungir con aceite a una persona, o a veces solo por el hablar la palabra de Dios. Aleluya. Lucas fue el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre. Este hombre era médico y estuvo con Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Él estuvo con Pablo cuando naufragaron en la isla de Patmos. Esto usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 28. Sin embargo, nada en las escrituras es mencionado acerca de que Lucas ministrara a la gente con su conocimiento médico. De hecho, Lucas escribe que el padre del hombre principal de la isla estaba enfermo. Y Pablo puso las manos sobre él y fue sanado por el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Entonces la gente trajeron a los enfermos que había en la isla para que Pablo les ministrara y fueron sanados. Bendecido el santo nombre de Jesús. Yo quiero decirle que Jesús no hizo ninguna sanidad hasta que fue bautizado por Juan en el río Jordán y descendiera sobre él el Espíritu Santo para ungirle, para ministrar. Hasta que eso no sucedió, él no había sanado a nadie. No hubo ninguna manifestación de poder operando en su vida. Fue solamente después que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús en forma de paloma, para ungirle, para ministrar, que estas cosas comenzaron a suceder. De hecho, amado hermano, Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 10, que el Padre que moraba en él hacía las obras. Dijo, el Padre que mora en mí, él hace la obra. En el ministerio de Jesús, toda clase de enfermedad y toda dolencia era sanada. Todos los dones de sanidades estaban en manifestación en el ministerio de Jesucristo, ya que la palabra nos dice que Jesús no tenía el Espíritu por medida. Eso está en Juan 3:34. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios dice dones de sanidades en plural y no dice el don de sanidad? Pregunto nuevamente, ¿por qué la palabra de Dios dice en plural dones de sanidades y no dice el don de sanidad? Bueno, en mi opinión, yo creo que la razón por que es llamado dones de sanidades es porque hay diferentes clases de dolencias y un don no podría hacer todas las clases y un don no podría sanar todas las clases de dolencias. En algunos ministerios, y esto es verídico, en algunos ministerios cuando los dones de sanidad están en operación,
hay un mayor grado de éxito en algunas áreas de sanidad que en otras áreas. Y en otros ministerios hay ciertas clases de dolencias que raramente son sanadas en sus ministerios. Sin embargo, ciertas dolencias son casi siempre sanadas. Amén. Hay dos formas de recibir sanidad. Hay personas que reciben sanidad sin necesidad de los dones de sanidades en operación, simplemente por creer y recibir sanidad por fe por medio de la palabra. Una de las escrituras en las cuales hay creyentes que se basan para recibir sanidad se encuentra en Marcos capítulo 11 verso 24, que dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces hay personas que pueden recibir sanidad sin tener otra persona que imponer las manos sobre ellos, simplemente porque buscan una escritura en la palabra, buscan la promesa de Dios y dicen: Señor, tu palabra dice que todo lo que yo pido orando, creed que lo recibe, Dios vendrá, y yo creo por fe que ya lo recibí. Entonces hay personas que han recibido, muchas personas han recibido sanidad sin necesidad de que los dones de sanidades estén en operación, simplemente porque buscaron la promesa y le creyeron a Dios en su palabra. Amén. Y la otra forma en que la persona puede recibir sanidad es a través de los dones de sanidades. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versos 28 al 30. 1 Corintios capítulo 12, versos 28 al 30. Y nos dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y dice: y a uno puso Dios en la iglesia. Aleluya. Y a unos puso Dios en la iglesia. Aquí no se está refiriendo a los dones espirituales. Se está refiriendo a hombres equipados con dones espirituales, a hombres y mujeres equipados con dones espirituales. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Apóstol es un don ministerial para la iglesia. Luego, profetas. Este también es un don ministerial y es dado para bendecir a la iglesia. Los terceros, maestros. El don de enseñanza no es algo que te es dado, que nos es dado para bendecirnos a nosotros mismos. Es algo que le es dado a la persona para capacitarla para bendecir a otros. Y este también, el don de enseñanza, el don de maestro, es un don ministerial. Pablo continúa hablando acerca de hacer milagros. Estaba diciendo que hay algunos en el ministerio que son equipados con el hacer milagros. Y después los que sanan. Luego Pablo hace la pregunta: ¿son todos apóstoles? En pocas palabras, ¿tienen todos el ministerio de un apóstol? La respuesta claramente es no. No todos son apóstoles. Dice: ¿son todos profetas? En pocas palabras le está preguntando: ¿tienen todos el ministerio de un profeta?
Claramente la respuesta es no, no todos son profetas. Continúa, todos maestros, no todos tienen el ministerio de un maestro. Todos nosotros podríamos enseñar de acuerdo con nuestro nivel de conocimiento. Digo nuevamente, todos nosotros podríamos enseñar de acuerdo con nuestro nivel de conocimiento. Pero hay aquellos quienes Dios ha puesto en la iglesia, quienes son equipados por el Espíritu Santo con el don de enseñanza. Luego Pablo preguntó, ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es claramente que no, ya que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Dios los continúe bendiciendo, le damos gracias a Dios por su palabra y ya pronto estaremos predicando la parte 3 y final, la parte 3 de los dones del Espíritu Santo. Dios los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.